Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Un gran placer estar con ustedes esta noche una vez más. Vamos a estar hablando acerca de Mateo y ahora entramos en el capítulo 26 de Mateo, donde estaremos viendo el complot para aprender y matar a Jesús. Espero que estén ustedes escuchando esta transmisión y que puedan juntamente conmigo viajar en esos pasajes bíblicos para esta lectura que tenemos casi cada jueves. Así de que les invito que por favor tengan su Biblia a la mano. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 13, por favor. El complot para prender y matar a Jesús. Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 13. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y para matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que cualquiera que, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta es la lectura, amados, de Mateo capítulo 26, versículo del 1 al 13. Es una lectura muy interesante porque aquí pudiéramos dividirla en dos porciones, pero debido a que cada porción tiene poco que explicar, ya que casi lo dice todo, pues he decidido juntar las dos porciones porque de todos modos es el mismo proceso de la forma en que quieren tomar a Jesús preso y luego matarlo. Así de que vamos adelante con el paso a paso, amados, en esta lectura de Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 13. Y vamos a ver ahí, amados hermanos, es muy interesante ver aquí en estos versículos. Primero el versículo 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Cuando nosotros oímos del versículo 1 en cuanto a todas estas palabras, pues las palabras próximas, anteriores, habían sido sobre la destrucción de Jerusalén en el capítulo 24 y luego ya en el capítulo 25, pues sobre el fin del mundo, ilustrado este fin del mundo con las parábolas de las 10 vírgenes y la de los talentos, y también con las palabras que el Señor Jesucristo profirió en el capítulo 25 sobre el juicio a las naciones. Así de que él termina esas palabras y dice a sus discípulos, versículo 2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Recordemos, estimados oyentes, que el Señor ya había empezado a hablar de su pasión. Varias veces les habló de su muerte y de su resurrección. En Juan capítulo 2:19, ahí tenemos un registro muy temprano. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto lo hacía con referencia a
su muerte, sepultura y su resurrección. Se fija ahí con esa figura tan hermosa como el templo, pues él lo usa para de alguna manera dar a entender de que él va a morir, va a ser sepultado y va a resucitar. Se refería a sí mismo, no meramente al templo, pero está usando esta figura. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 3, está en otra ocasión que el Señor Jesucristo hace referencia también de una forma magistral, ¿verdad? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí el Señor Jesucristo usa el evento que Moisés hizo en el desierto con los judíos, registrado en el libro de Números, donde él, al levantar una serpiente de bronce, y aquel que volteaba a verla, pues salvaba su vida, ya que estaban siendo mordidos por serpientes venenosas. Ahora debían de voltear a ver la serpiente de bronce. Era una forma de demostrar la fe en Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo usa como una figura para decir acerca de su muerte y de su resurrección. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se fija, levantado en el sentido de la cruz, levantado en la cruz, pero también levantado en el sentido de resucitado, resucitado, porque al voltear a ver aquella serpiente de bronce, los obedientes tenían vida, vida. Pero son figuras muy importantes que debemos de considerar y que posiblemente no todos entendían el lenguaje del Señor, aunque era un lenguaje y forma de hablar que se usaba en el tiempo de Jesús. Yo sé, por lo que el mismo Señor dice, muchos de ellos no entendían. Por eso a los discípulos les dedicaba tiempo especial, ya que ellos andaban con él, pues ellos, si no lo entendían de buenas a primeras, pues el Señor se tomaba su tiempo para explicárselos. Y algunas cosas, como también hemos dicho, se las iban a entender después de que Él se fuera y que ellos comenzaran su ministerio de la Gran Comisión. También en Mateo capítulo 12, versículo 39, dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la de señal del profeta Jonás. Otra vez, usando un evento del Antiguo Testamento para dar a los judíos una lección acerca de lo que va a pasar con él. Estos judíos estaban demandando que Jesús les hiciera señal delante de ellos, que hiciera milagros delante de ellos. Pero mire, esto de hacer un milagro delante de ellos no era solamente para que ellos lo vieran, sino que era también para demostrar que ellos estaban demandando esa señal. Entonces Jesucristo les dice, generación mala y adúltera, demanda señal, pero la señal que les va a ser dada solamente va a ser la del profeta Jonás. Ahora, ¿por qué está citando el Señor aquí al profeta Jonás como única señal que les será dada? Porque esta señal sí la podían ver si querían hacerlo, de cómo el Señor iba a ser entregado, iba a ser muerto, iba a ser sepultado y iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué usa a Jonás? Porque Jonás estuvo en la panza del pez 3 días. El tercer día, Dios le mandó que echara a Jonás afuera y el gran pez escupió o vomitó a Jonás, de tal manera que Jonás salió de el vientre del pez para seguir vivo. Entonces, esa es una señal que ellos iban a ver cuando mataran, sepultaran y luego resucitara el Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Es
esto muy apegado al tiempo tan serio que se está viviendo, ya que el Señor Jesús está hablando de la proximidad de su muerte, y en los textos que nos ocupan de Mateo capítulo 26, nos hacen que recordemos estas cosas debido a lo que están planeando los maestros religiosos en contra de Jesús. Mateo 16:21, una cita más cercana. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Más claro, ni el agua. Jesús varias veces ya había declarado a sus discípulos lo que él había venido a hacer: ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y mandado a la cruz y resucitar al tercer día. Todavía más cerca, amados, cuando leemos allá en Mateo capítulo 20, 18 y 19, estos pasajes nos acercan más al evento que estamos considerando de Mateo capítulo 26. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todas estas declaraciones, estimados oyentes, tienen que ver con el hecho de que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo estaban tramando cómo tener a Jesús en sus manos y matarlo. Dice también el versículo 3, por favor, y vamos a leer del versículo 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bueno, ahí está, hermanos. Si esto no es un complot, no sé cómo se le puede llamar. Ahora la pregunta aquí muy interesante, quizás algunos sepamos, pero a lo mejor algunos no. ¿Por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué están pensando en matar a Jesús? ¿Por qué están uniéndose con el propósito de ver cómo matar a Jesús? Amados, hay muchas razones. De hecho, yo les voy a enseñar algunas razones, pero son muchas las razones que se pudieran dar a esta pregunta. Una de ellas, y me refiero a razones de peso, no razones que son insignificantes, no, razones de peso, amados, que afectan a cualquier ser humano en el aspecto emocional, en el aspecto de afectarle por su ego. Mire, a Jesús le consideraban un adversario, casi desde el principio de su ministerio. Es más, ya con Juan el Bautista se había asentado el antecedente de que si algo venía de Dios, no lo querían. Ya había el registro de cómo los anteriores a ellos habían desechado a los profetas que Dios había enviado. Entonces, ahora que ven a Jesucristo en su ministerio, pues no aceptan que Él sea el Mesías prometido por Dios. ¿Se acuerdan? Un poco atrás de esto, Jesús había preguntado a sus discípulos en Mateo 16:13, está registrado: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad?
Entre ellos había quienes, entre los maestros religiosos, había quienes creían que podía ser Elías, o sea, Jeremías o algún otro profeta, pero cuando creían que podía ser Elías, ellos pensaban que Jesucristo era Juan el Bautista, que era el precursor del Mesías. Pero ahora que vemos aquí en el capítulo 26 este complot, pues nos acordamos de que no hacía mucho tiempo, pudiéramos hablar de versículos 20, 21, 22, no hacía mucho tiempo que Jesús los había avergonzado fuertemente porque ellos en su afán de encontrar alguna falta en él, pues habían ido con sus preguntas y el Señor los había dejado callados. Pero una de las preguntas más interesantes, amados, es cuando ellos, después de ver cómo el Señor Jesucristo entra a Jerusalén en esa entrada que está registrada con el título de la entrada triunfal a Jerusalén, montado en aquel burrito, y cómo la gente estaba alegre, feliz, gritando, aleluyas, viva Dios, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana el hijo de David. Y estos maestros religiosos estaban muy enojados por lo que oían que aplicaban a Jesús. También recordemos cómo entra al templo y echa por fuera a los mercaderes de ahí. Y estos hombres, autoridades religiosas, tenían mucho que ver con el negocio que se llevaba a cabo en el templo. Cuando él en una de las ocasiones pasa cerca de aquella higuera esperando encontrar fruto, no tenía fruto la higuera, la maldice y se seca. Todo esto ellos lo veían. Ellos estaban constantemente tirando y tirando investigación, o sea, investigando a Jesucristo, espiando a Jesucristo. Me acuerdo también que fue poco tiempo antes o después o antes del capítulo 26, pero después de lo del templo, bueno, vienen y le preguntan a Jesucristo, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te dio esa autoridad? Y el Señor los deja callados. También vienen a algunos de los saduceos y le preguntan, una mujer que tenía siete esposos, dice, de cuál de ellos será la esposa cuando haya resurrección, porque ellos no creen en la resurrección, entonces creyeron que con eso iban a atrapar a Jesucristo. También le preguntaron acerca de si era lícito dar tributo al César, esperando que él dijera que no, porque si decía que sí, pues entonces estaba en contra del pueblo, y si decía que no, pues entonces estaba en contra del imperio. Y así, amados, en muchas preguntas de este tipo, el Señor Jesucristo les contestó con la sabiduría característica de nuestro Dios, y por esa razón ellos quedaron avergonzados, avergonzados. Ya eran considerados como una autoridad menor que la de Jesús. La gente que debía de verlos a ellos como guías estaban siguiendo a Jesús. Así que sí había algunas razones por qué pensar en matarlo. Así que con estas palabras, amados, yo les digo y les invito a que mediten de cómo un complot en contra de un inocente fue llevado a cabo, y que en todo eso tenía que ver, amados, el hecho de nuestros delitos y pecados. Cuánto agradecimiento y cuánto amor debíamos de profesar al Señor Jesucristo al momento de ver todas estas situaciones que Él pasó por causa de nosotros. Entonces, después de eso, amados, pues el Señor llega a Betania, porque recordemos, lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, Betania y Jerusalén prácticamente eran ciudades vecinas.
En Betania Jesús iba a alojarse. Me imagino que él iba y reposaba ahí, aprovechando la hospitalidad posiblemente de Lázaro, de María, de Marta, y luego se levantaba y venía a Jerusalén. Ya estos fueron los pocos días que él estuvo entrando y saliendo de Jerusalén antes de que terminaran crucificándole, antes de que terminaran crucificándole. Ayer Mateo capítulo 26, versículo 6, y vamos a leer todos los versículos. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Era un perfume de gran precio, dice, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado sobre la mesa, o estando sentado a la mesa, listo para recibir la atención del alimento. Entonces, de los versículos 8 en adelante, dice también ahí, si nosotros leemos con detenimiento, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ahí está, ¿verdad? El Señor Jesucristo hablando a favor de esta mujer. Versículo 11 en adelante, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando nosotros vemos este suceso, amados, creo que es un suceso más importante que lo que a veces creemos, porque está registrado al menos en 3 evangelios. Está registrado también en Marcos, en el capítulo 14 del 3 al 9, y está registrado en Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. A estos 2 evangelistas, juntamente con Mateo, están narrando el mismo caso de esta mujer de Betania. Esta mujer de Betania, posiblemente una de las hermanas de Lázaro, pero hay confusión a veces porque se lee de otra mujer, muy parecido el caso, en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, pero cuando leemos cada uno de los 4 casos, nos damos cuenta de que 3 casos son el mismo, el de Mateo, Marcos y Juan, pero el de Lucas es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mientras que en Mateo, Marcos y Juan está tratando el asunto de Betania, donde fue invitado por un Simón leproso, en Lucas 7:36 está hablando de que fue invitado por un fariseo llamado Simón. Y aquel caso tiene una lección muy diferente, hermanos, a la lección que encontramos aquí. La lección que encontramos aquí en Mateo capítulo 26 es de que esta mujer se desprendió de lo que más valor tenía en su posesión y vino y lo derramó a los pies de Jesús. Entonces Jesús demuestra o da la explicación, ya que él está a punto de ser entregado y de ser muerto, pues de que esta mujer realmente lo está preparando para su sepultura. Y está diciéndole a los discípulos que no la estén molestando. Cuando dice esta parte de la palabra de Dios, amados, que los discípulos se enojaron, en otro de los 2 evangelios que tratan este mismo caso, narra acerca de que de Jesús, que el que realmente estaba disgustado era Judas, porque tenía que ver con el tesoro que ellos tenían para darse mantenimiento,
sostenerse como personas que van predicando el evangelio. El caso de Lucas, amados, el caso de Lucas es muy significativo porque ahí está en casa de un Simón fariseo y en ese caso la lección es para Simón, el fariseo, claro que también para nosotros, pero ahí es cuando dice, está hablando del que amó más y del que amó menos. Y ahí encontramos una lección muy, muy interesante. Si usted gusta leer este caso, puede hacerlo en Lucas 7, 36 al 50 y luego compararlo con Marcos 14, 3 al 9, compararlo con Juan 12, del 1 al 8 y compararlo con Mateo, el texto que hemos leído, Mateo capítulo 26 y versículos del 6 hasta el 13, donde está hablando del caso de esta mujer. Vamos a continuar estudiando acerca de este capítulo 26, amados hermanos, porque lo que sigue es la traición. Por eso no quise separar este caso de la mujer con el complot de Jesús, porque son sucesos que van pasando mientras sigue gestándose la entrega y la muerte del Señor Jesús. Les invito a que estén al pendiente para la próxima, agradeciendo siempre su atención. Con gusto me despido de ustedes, amados, esperando que estén bien y que podamos gozar siempre de ricas bendiciones por parte de nuestro Señor. Si usted tiene preguntas o comentarios acerca de lo que leemos y estudiamos, con toda confianza háganoslo saber por medio de el Messenger o mándenos también un texto en el chat. Vamos a hacer una oración y quedamos despedidos. Amado Padre, agradecemos tu bondad y tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Bendice a todos aquellos que son amantes de estudiar tu palabra. Dales ánimo para que lo hagan tanto en sus casas, en donde ellos tengan la comodidad para leerla y tratar de entenderla. Y también, Señor, para que lo hagan en los estudios bíblicos que se ofrecen tanto virtualmente como también en los servicios de la iglesia. Así de que, Padre, por favor, no nos dejes de tu mano. Bendice a los predicadores que van hablando de ti por todas partes. Bendice a nuestros hermanos enfermos. Si es tu voluntad, dale salud, Padre bendito. Y también bendice a aquellos que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Que siempre se haga tu santa voluntad en todas las cosas, Señor. Y todo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y hasta la próxima, Dios mediante.